tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 10:40 de AM, también puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en donde también estaremos conectados a través del chat por si quieres conversar con nosotros, hacernos llegar tus preguntas o comentarios. Otros medios de comunicación, los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 y la línea nacional sin costo 01 807 27 54 20. Recuerda que también tenemos el Twitter, @desde tu mirada, y nuestro correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. Estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para continuar con la segunda parte de este tema, pudor y represión en la mujer. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú cómo estás? Bien, bien, estoy viendo que tienes problemas allá, creo que no vamos a estar en el chat, No, ¿verdad? no vamos a estar en el chat, parece que la página está caída porque también está caído el mail, pero no está caído Twitter, entonces sí tenemos internet, así que comuníquese por Twitter con nosotros. Sí, si es vía electrónica, por favor hazlo a través del Twitter, que es @desde tu mirada, porque no. Desde aquí sí estoy viendo que el chat como que no quiso. Y bueno, continuamos con este tema acerca de la represión en la sexualidad de la mujer. Ya ayer hablábamos de algunos, y sobre todo es muy valioso tener la opinión de ustedes, donde consideran que una mujer pierde el pudor, donde consideran que una mujer como que ya se pasó de la raya en ese sentido, y muchos de ustedes iban comentando, hombres en particular, a propósito del lenguaje. Y decíamos, bueno, lo que ocurre es que es verdad que el pudor viene de cierta modestia y de cierto sentimiento como de vergüenza o pena. Y esto es necesario en cierto nivel en la sociedad para que podamos vivir con la estructura como tal, así como tenemos esta estructura tan neurótica, si te das cuenta. Ya muchas veces te hemos dicho acá, bueno, pues es un comportamiento antinatural, muchísimas de las cosas que nosotros hacemos en pro de vivir en sociedad, como por ejemplo aguantarnos de ir al baño en cualquier lugar, o aguantarnos el hambre, no atacarnos entre nosotros, no violar, no hacer todas estas cosas, pues es algo que en el reino animal no existe y que de hecho pues va totalmente contra el instinto y hasta quizás pone en riesgo la supervivencia de la especie, ¿no? Porque bueno, pues cualquier animalito, ¿no?, pues come y reprodúcete y haz todo lo que puedas, ¿no? Quédate con las cosas, con el refugio de otros si puedes, etcétera. No están este tipo de códigos morales en el resto de los animalitos, en nosotros sí, y francamente es algo necesario en cierta medida. Claro que aparecen como una forma de síntoma, aparecen como una forma de neurosis. Es la neurosis social la que nos permite comportarnos de esta manera, y es también la neurosis social la que hace que nos aparezca la vergüenza y el asco, y también la vergüenza y el asco dirigidos hacia lo que tiene que ver con la sexualidad. ¿Por qué vestimos? Bueno, claro que hay ocasiones en las que hace mucho frío y es necesario cubrirse, pero hay muchas otras ocasiones en las que no está haciendo frío y sencillamente, bueno, pues no andamos por ahí desnudos en la calle porque nos genera vergüenza, ¿no? Porque es algo que reservamos para la intimidad. Y esto es un comportamiento muy antinatural. A los restos de los animales no les da vergüenza estar desnudos, a nosotros sí. Entonces decíamos que hay cierto grado de pudor y de vergüenza que es obligatorio para poder seguir con estas normas de la sociedad, para poder insertarnos. Y que cuando a alguna persona falta eso, nos sentimos de alguna manera agredidos. Si te das cuenta, incluso el hecho de que una persona hable muy alto, puede ni siquiera estar diciendo groserías o barbaridades, o puede que no sea demasiado grotesca la vestimenta, no. El simple hecho de que una persona hable a gritos es algo violento y es algo molesto para las personas de alrededor.
porque en efecto todas estas modulaciones que nos hacemos son para respetar los límites, no nada más concretos, sino también psíquicos de las personas que nos rodean. Y ayer estábamos hablando un poquito, Gaby, sobre cómo es que se empieza a generar el pudor tal cual, ¿no? Cómo no solamente tiene que ver con un cierto recato, ¿no? De decir, bueno, esto aquí no se hace, bueno, esto no se debe demostrar, estas partes de tu cuerpo son privadas, estas partes de tu cuerpo no es para que las estés sacando a la mitad de la comida, ¿no? Sino que se va educando, por lo general, ¿no? Por lo general esto es algo que nos vamos a topar, que se va educando con miedo y con asco alrededor de la sexualidad, como si fuera una cochinada. Se le va dando el mismo trato, si lo pudiéramos pensar así, que al excremento, todo lo que tenga que ver con los genitales. En sí, si se fija, a los genitales de las niñas no se les dice vagina cuando son niños, ¿no? Eso es, o a los penes no se les dice penes de los niños, pero específicamente a las niñas se les dice que es su colita en muchos lugares. ¿Cómo que la colita? Fíjese nada más alrededor de dónde va esta palabra. La colita es por donde uno defeca, por el ano, ¿no? Si uno quisiera ponerle un diminutivo, esa es la cola, eso es lo último, lo que está hasta el final del cuerpo, ¿no? Es en su extremo. Cuando vamos utilizando este tipo de palabras, se pega, y se pega justamente con una teoría que van teniendo los niños, que la vagina es una cloaca. Más bien es como que de ahí sale todo, como si todo fuera un mismo órgano, si se fija, como si fuera un mismo esfínter. Entonces, ya desde esas palabras, digo, no es para estarnos cuidando específicamente si le digo, si no le digo de una manera o de otra, pero esto va poniendo ladrillito y ladrillito para que se vaya generando esta relación de lo sucio con lo genital. Y en las mujeres es todavía más recurrente que lo genital se acabe viviendo como si fuera algo sucio. ¿Por qué? Pues bueno, pues por todos los fluidos vaginales, por todo lo que tiene que ver con la lubricación, se acaba entendiendo como que es algo sucio, como que es algo que, ¿cómo lo podríamos decir? Se tuviera que limpiar, se tuviera que mantener alejado. Mire, todos los productos, toda la mercadotecnia que hay alrededor, por ejemplo, de las toallas femeninas, ¿no? Que si esta huele a esto, que si esta huele a lo otro, que si esta no va a parecer como que no te está bajando en ningún momento, como que no te ha llegado tu regla. De una y de otra manera es como ocultar esa parte del olor, esta parte de lo que se va entendiendo como desagradable. Por lo tanto, se hace este vínculo como que lo que tiene que ver con eso, pues es una cochinada, ¿no? A final de cuentas es una cochinada. Y fíjese cómo, al ir creciendo, esto va a generar un desagrado directamente al momento de tener intimidad con otra persona. Porque guácala, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que eso, no? ¿Cómo crees que me vas a tocar? ¿Cómo crees que me voy a tocar? ¿Cómo crees que te voy a dejar que me hagas lo que tú piensas que me tienes que hacer, no? Porque eso es una cochinada. Porque eso es algo que alude justamente a este asco que se nos fue enseñando durante tanto tiempo. Esto, por decir, una de las tantas razones por las cuales se va generando este pudor y cómo se va haciendo este vínculo con el asco, que es muy importante. Porque si usted, no necesariamente porque usted esté educando a una niña o a un niño, ¿no? Sino que muchos adultos pueden ir ubicando que esta parte que tiene que ver con la sexualidad se vive así, se vive como si fuera algo sucio. Y déjeme le digo que esto es una de las cosas que nos puede poner más en aprietos al momento de estar disfrutando una relación o simplemente de comenzar una relación. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con eso, pues evidentemente que no vamos a querer ni que se nos acerque, ni pensarlo, porque es una cosa sucia. Y lo vamos tomando como si fuera una cosa nuestra. Es que yo ya soy así, yo soy muy pudoroso. No. Una cosa es tener recato, ser moral, y otra cosa es que este pudor nos coma las ganas y el deseo. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito regresamos y continuamos con el tema. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca del pudor y la represión en la sexualidad femenina. Hemos hablado de cómo, bueno, hasta cierto grado es algo normal, no únicamente en la mujer, sino en la humanidad, que existe cierto grado de represión. ¿Por qué?
Pero ¿cuál sería la utilidad real de hacer todo esto? Porque si te das cuenta, las normas morales nos las inventamos. Somos nosotros quienes dicen que está mal hacer ciertas cosas o que está bien hacer ciertas cosas. Esto es un invento de nosotros, a final de cuentas. ¿Y cuál sería la utilidad? No es nada más como para torturarnos, que a muchas personas se les pasa la mano y efectivamente pierde la finalidad. Totalmente, se pierde de foco la finalidad y ya pasa a formar parte nada más del arsenal masoquista de alguien que se la vive lamentándose y preocupándose de que si hizo las cosas mal, de que si hizo... No se trata de eso realmente. ¿Cuál sería la utilidad de poner algo de represión en la sexualidad del ser humano, no nada más de la mujer? Que se alcance a canalizar en otro tipo de actividades. Es decir, que no nos quedemos en la forma más básica de los seres vivos, cuya única meta es reproducirse y luego morir, sino que nosotros podamos hacer muchas más cosas, además de eso, que podamos trabajar, que podamos inventar, que podamos... No es como un plan que de hecho hicimos, pero esa es la organización que se ha dado. Al momento en que entra esta represión, toda esa libido reprimida, toda esa libido contenida, sale por otras vías que pueden ser muy constructivas, como el amor al trabajo, el amor fraternal, los proyectos, un montón de cosas, el arte, como puede ser también muy destructiva. Y la cuestión es que cuando se pasa la mano, por supuesto también es una forma burda de decirlo, porque no es un proceso consciente, pero cuando la represión es ridícula e innecesaria y ya trasciende esta meta, digamos, esta única utilidad que podría tener de por medio, enferma. ¿Por qué enferma? Uno podría pensar, bueno, es que es ridículo pensar que alguien, nada más por no tener satisfacción en su sexualidad, puede enfermar, ¿no? Esto es una cosa absurda. Pero no, es cierto. Lo que ocurre es que el deseo sexual rezagado, por decirlo de alguna forma, enferma a las personas y las enferma mucho, pero mucho, de verdad. Decía Freud que se convierte en angustia flotante esto, ¿no? Toda esta pulsión, todo este deseo. ¿Y por qué será, por ejemplo, que es más común aún en este tiempo la histeria en las mujeres y en aquel tiempo, en tiempo de Freud y anterior a Freud? ¿Por qué sería que las mujeres, bueno, hablaban lenguas, hasta había brujas, entre comillas, y le tenían cualquier cantidad de manifestaciones bastante bizarras, perdían la vista aun cuando el órgano del ojo y la correspondiente parte del cerebro estaban perfectamente bien, perdían la capacidad de caminar? Todas estas cosas tan floridas responden a una histeria de conversión. Hay distintas formas de histeria, pero es mucho más común en la mujer. ¿Por qué será más común en la mujer que en el hombre los trastornos, por ejemplo, como la bulimia, como la anorexia, cosas que tienen que ver con el cuerpo de esta manera? Bueno, justamente porque uno de los destinos de toda esta pulsión retenida, de toda esta pulsión rezagada, es este tipo de enfermedades. ¿De qué manera? Bueno, lo que ocurre es que toda esa angustia, toda esa energía, digamos, que se queda reprimida, que no tiene una manera saludable de salir, no tiene ninguna manera de salir, sale necesariamente en forma de síntoma. Sale, por ejemplo, con una forma escrupulosa de ordenar las cosas de las personas. Sale con un terror, por ejemplo, a salir a los espacios abiertos. Entonces la persona se va guardando cada vez más y más. La situación aquí es que no se trata de pensar, bueno, pues entonces todas las mujeres deberían de tener una vida sexual satisfactoria, porque si no,
se van a poner mal. Entonces es como una receta médica, ¿no? No, tampoco. Por ahí también hablaba Freud de una situación muy peculiar en un artículo que llama Psicoanálisis Silvestre. Y bueno, él habla de cómo muchas personas escuchan algo sobre psicoanálisis, medio que les suena y dicen, pues yo ya sé psicoanálisis, ¿no? Y ya lo puedo aplicar. Entonces un tipo pues muy bobo llega a su consulta, una mujer, y le expone ciertos síntomas que en efecto correspondían a una histeria. Y este señor, según él, sintiéndose muy psicoanalista y que entendía perfectamente de qué iba todo esto, dice, señora, pues usted tiene de dos. O se consigue un amante o empieza a masturbarse. Porque si sigue con esa tensión sexual, pues va a seguir muy enferma. Por supuesto que la señora, bueno, se sorprendió mucho, pero hizo muy bien, porque después de eso fue a visitar a Freud para preguntarle si era cierto, y bueno, ya Freud se encargó de dar el tratamiento necesario, ¿no? No crean que es así de lineal. Y le aplicó un psicoanálisis, como dicen, como decían en esos entonces, ¿no? De los silvestres. Silvestre. Realmente no va por ahí el asunto, ¿no? No, porque, bueno, es como el que le dice al adicto, ¿no? Es que tu problema es que estás tomando. Entonces, lo que sucede es que debes de dejar de tomar para que todo esto se solucione. Nunca es tan fácil, ¿no? Si ese fuera el caso, ¿no? La mujer a la que la golpea el esposo, es que lo que tienes que hacer es dejarlo, ¿no? Fíjate, nunca se me había ocurrido, ¿no? Qué buena idea, ¿no? Ay, hombre, ¿cómo no me había pasado por la cabeza eso? Pues por supuesto que no. Con el asunto de la sexualidad es distinto porque la gente no entiende, no ve un vínculo directo con cómo se está viviendo la sexualidad y con la angustia, ¿no? Pero, pues bueno, tampoco tiene que ver con que entonces lo que necesitamos es tener más relaciones sexuales, ¿no? O tener relaciones sexuales, o masturbarse. No ese es el punto. Acuérdese, cuando hablamos acá de sexualidad, no es en esta idea tal cual del coito, ¿no? El asunto de la sexualidad es formar vínculos. Esto es lo que nos referimos nosotros con sexualidad. Es el poder erotizar un vínculo, el poder desear a alguien, darse a desear. No tener relaciones, pues eso qué. eso no, en sí, muchas veces hasta podríamos llegar a pensar que empeoraría. Hay quien lo hace, ¿no? Hay quien dice, es que lo que le falta a mi amigo, ¿no? Que ya tiene 40 años, hombre, yo lo veo que nomás no tiene ni una novia ni nada. ¿Saben qué, muchachos? Vamos a darle una emborrachada y le contratamos una prostituta para que ahora sí ya tenga relaciones, porque si no, ¿qué va a pasar? Se nos va a ir de monje un día de estos. Y efectúan todo su plan, y el otro día el hombre con un colapso nervioso, ¿no? Realmente con un miedo, y todavía peor, con un asco, ¿no? No ese es el punto, no es el caso como tal. Las personas que lo hacen intentando solucionar este asunto, ¿no? Es que si yo tengo estos deseos, yo tengo esta urgencia física, pues entonces como es físico, tengo que lidiarlo como si fuera mi apetito, ¿no? Debo de comer, ¿no? Si tengo hambre, debo de comer. Si tengo esta lujuria, pues tengo que tener relaciones, ¿no? Debo tener relaciones porque si no, no me voy a dejar tranquilo. No ese es el punto. Si se fija, si ese fuera el sentido, ya tiene rato que nos hubiéramos extinto, ¿no? Ya tiene rato que entre todas estas personas que pueden llegar a sentir ese problema o ese rechazo con la sociedad, ya nos hubiéramos acabado. No ese es el punto. Ahí tendríamos que entender que este pudor, para empezar, viene alrededor de pensamientos, de vivencias que se llegaron a vivir como vergonzosas y por lo tanto se establece. Porque aquí hay otra cosa importante. No es lo mismo ese niño o esa niña que lleva una educación, digamos, normal, ¿no? Como todos los demás, en algún momento le dijeron que se le iba a caer, que le iba a salir pelo, que se iba a quedar ciego, pero se dio cuenta de que no era para tanto, ¿no? Se dio cuenta de que esto también se podía disfrutar con otra persona, que creció y que empezó a conectarse con las personas y pudo haber salido adelante. No quiere decir que esto es terminantemente lo que va a suceder. Todos, salud, todos, absolutamente todos, tenemos que lidiar con este asunto de la sexualidad. Desde el hecho de que no todas las personas que llevan una vida sexual activa quieren tener hijos, por ejemplo. Ya ahí es una cosa que es girar el asunto de la sexualidad, porque ya no nada más es con ese fin natural. De la misma manera, si se tiene todo este pudor, toda esta represión sobre el aspecto sexual, no nada más quiere decir que es con tener relaciones sexuales, sino que es con relacionarse
con las personas en específico, y todavía si nos seguimos más adelante con la comida, y todavía si nos seguimos más adelante con las palabras, es algo que nos taponea en todos los sentidos. Por eso es que es tan importante que lo estamos hablando el día de hoy, como para intentar dar un poquito de luz, un poquito de teoría, un poquito de razonamiento sobre todo este tema, más allá de nada más darnos un golpe en el pecho, ¿no? Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Si deseas concertar una cita con los terapeutas Gabriel. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca del pudor y la represión en la sexualidad femenina. Y ya hemos ido hablando, necesariamente tenemos que hablarlo también en general, a propósito del pudor y de la represión, pero ya el corte pasado íbamos hablando de estas enfermedades, de estos malestares que nacen de esta excesiva represión de la sexualidad, y además como casi nula posibilidad de poder canalizarlo hacia ningún otro lado que no sea la maternidad, ¿no? Como tú decías, José Luis, bueno, ahora hay muchas parejas, muchas personas que no tienen en vista, que no tienen en planes de tener hijos, y esto normalmente se asumía, sobre todo en tiempos pues mucho más atrás, que la mujer tendría que canalizar toda su energía y todo hacia ser mamá, mientras el hombre podía estar sosteniendo la casa y divirtiéndose con amigos, ¿no? Por ahí había unas de estas cosas, me imagino, de los años 50, por el tipo de imagen y dibujo, pero eran carteles acerca de cómo tendría que ser una buena mujer y una buena esposa. Y están de verdad divertidísimos. Yo creo que hay muchísimas mujeres a las que les puede parecer muy ofensivo, pero están tan ridículos. En verdad es una cosa tan ridícula que da mucha risa, ¿no? Entonces era toda esta, y era una recomendación real, ¿no? Que incluso muchas madres iban haciendo a las hijas, es que no lo molestes, ¿no? Cuando él llegue a casa, tú tienes que recuerda que tú tienes que estar callada, que no tienes que hablar a menos de que él te quiera decir algo, que él te quiera platicar algo, no le tienes que platicar tú nada de tu día hasta que le hayas preguntado cómo le fue en su trabajo y si después de eso todavía tiene ganas de platicar, entonces le dices algo de la casa. Eso, por decir alguna, en verdad eran como muchos preceptos ridículos, de verdad cómicos, de tan ridículos, pero verdaderamente durante mucho tiempo se ha esperado que la mujer tenga este papel donde se encuentra mucho más reprimida. ¿Por qué? No es que se haya tirado o que se haya echado un volado y haya tocado que al sexo femenino le haya tocado mayor represión. No, es justamente por las funciones para las cuales desde lo biológico está mejor adaptada, o más bien está solo la mujer adaptada y el hombre no. Y tiene que ver, en efecto, con el aspecto reproductivo no sexual. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Bueno, hemos hablado acá de que las características de la mujer van, incluso pensándolo psíquicamente, van más enfocadas como más inclinadas hacia el aspecto pasivo. Al aspecto pasivo, que tiene tanto como manifestaciones positivas como negativas. Pasivo normalmente suena como algo negativo, pero ser, por ejemplo, receptivo, poder escuchar, ser empático, comprender a las demás personas, cuidar, todo esto, todas estas son cualidades que tienen que ver con el aspecto pasivo de la personalidad. Y la parte masculina se caracteriza más por las formas activas. Ambos tienen combinación, pero en las mujeres es más predominante uno que otro. Entonces esto facilita, digamos, en esta organización muy primitiva, que la mujer se quede en un solo sitio, que no se vaya a mover de ahí, y sobre todo que no tenga interés en nadie, es decir, que esté guardada como únicamente para este hombre. ¿Por qué? Otra vez nos vamos a esta cuestión primitiva. Si tú ves a las manadas, por ejemplo, de animales,
Pues normalmente hay un semental y están todas las lobas o todas lo que sea con las cuales se va a reproducir. Y bueno, si se acerca algún otro macho, pues lo ataca, ¿no? Y si resulta que el otro era más fuerte, pues resulta que ahora es el nuevo novio de todas esas lobas o todas esas... Novio. Sí, es el nuevo semental de todas esas, ¿no? Entonces, nosotros, pues sí, medio que civilizados y todo, pero sigue esta cosa primitiva en donde se asumió por mucho tiempo que la mujer verdaderamente tenía que mantenerse guardada en casa, porque ¿para qué querría salir si ya tenía un esposo que pusiera su semilla en su vientre, ¿no? Como ¿para qué iba a salir? ¿Para qué va a tener amistades? ¿Para qué? Si su única función es quedarse y cuidar, en cambio la otra persona sí tiene que estar entrando y saliendo. Cuando se va como evolucionando más la cabeza, y se van haciendo estándares distintos al grado de que incluso muchas personas eligen estar juntos, eligen casarse o eligen hacer pareja o tener relaciones sin que la reproducción tenga nada que ver con su finalidad. Bueno, pues nos damos cuenta que estos estándares ya son retrógrados, ya no nos sirven y aún así seguimos muy apegados a ellos. Uh-huh. También parte de lo que podríamos pensar que va en relación al pudor de la mujer, de por qué mantenerse así de pudoroso, es, creo que en este esfuerzo de los padres de entrada, ¿no? Y que siempre se va hablando como, como bajito, ¿no? Si un hombre embaraza a una mujer, bueno, quién sabe si fue él, ¿no? Quién sabe, si fue tan fácil llegar, pues bueno, quién sabe, y todavía como que nos podemos hacer guajes al respecto, ¿no? Podemos decir, bueno, es que era una mujer muy fácil, es que lo engatusó, es que dijo, pero si se embaraza una mujer, sí, no hay ni para dónde, ¿no? No hay ni para dónde, se vuelve en automático una carga para los padres, ¿no? Y aparte, fíjese cómo podríamos decir, es que este asunto de la virginidad, la pureza de las mujeres es una cosa para mantener oprimida a la mujer, a la figura. ¿Cuántas personas conoce que siendo adolescentes y hayan quedado embarazadas, se hayan salido de su casa, se hayan puesto a trabajar y hayan seguido con su vida laboral y aceptando su vida como tal, ¿no? Realmente es muy complicado, muy complicado para las personas que pueden llegar a caer en esta situación. Y así como con cualquier otra cantidad de cosas, los padres intentan infundir miedo en esto, ¿no? Para, digamos que en la poca capacidad que se puede tener, y esto no quiere decir que es una cosa reprobable, ¿no? Las personas hacen lo que pueden, ¿no? Realmente es en la mejor intención de lo que pueden. En la mejor intención también desde su propio narcisismo, ¿verdad? Desde sus propios intereses. Pero va alrededor de generar este miedo, de espantar para que no suceda. Otro tipo de situación en donde el pudor termina generando este tipo de presión tan fuerte es, por ejemplo, cuando se vive en una casa con muchas personas, ¿no? Cuando hay muchas personas, podríamos pensar en lugares rurales en donde se comparte una misma habitación, ¿no? Que es evidentemente alrededor del desarrollo que se va teniendo en lo cultural, se van compartiendo las habitaciones y hay habitaciones para hombres y habitaciones para mujeres. Esto todavía se hace en las ciudades, ya es un poco más raro encontrar familias tan numerosas acá, pero en un lugar en donde el poblado más cercano está a 15 kilómetros de donde nos estamos quedando y los padres tienen que salir a trabajar o todos tienen que estar trabajando en el lugar, en la tierra, por ejemplo, adivine hasta dónde vamos a intentar evitar que haya cualquier contacto entre los hermanos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se acaba viviendo en una reclusión real, ¿no? Ahí uno podría decir, bueno, es que qué cosa tan terrible, es que cómo le dicen eso a las mujeres, o está el miedo constante de que los hombres violan. Esto es otra cosa que se va metiendo en la cabeza de la mujer como una traba, ¿sí ve? Para que tú ni te muestres, ni te contonees, ni te le acerques, ni te depiles, ni te quites el bigote, ni nada. Nada que vaya a hacer que te le antojes a los hombres, porque los hombres violan. Ten cuidado. Y los hombres, no nada más que vayas a andar por la calle y vaya a agarrarte alguna turba de borrachos embravecidos. No. Cualquiera de los hombres que tengas alrededor es un posible violador. Esto es una historia que se va teniendo en la cabeza de muchísimas mujeres, en donde está el miedo al padre, ¿no? No nada más
de porque el papá tiene un mal genio, sino porque no vaya a ser que te toque. En cualquier situación es una de las primeras preguntas que se les hacen a las niñas. ¿Te tocó? ¿Te tocó? Así como, pues, ¿cómo que me tocó, no? O sea, me podría haber tocado mi padre, me podría haber tocado mi hermano, mi familiar, me pudo haber tocado. Es algo de lo que me tendría que estar cuidando. Y la respuesta en muchos sentidos es sí. Sí te tienes que estar cuidando. Los hombres no son de fiar. Los hombres tienen este instinto asesino, violador, del cual las mujeres se tienen que estar cuidando. Y ahí podríamos entender una vez más la raíz de esto, ¿no? En lugares en donde se vive muy recluido, pues por supuesto que los deseos y los instintos brotan, ¿no? Y es muy real que sí sucedan esas cosas. Pero fíjese cómo se nos va pasando, cómo se nos va llegando aún aquí en la ciudad, aún en este año, todavía esa misma idea y esa forma de educar. ¿Por qué? Porque es algo que viene desde el superior, y acuérdese que el superior es transgeneracional, es algo que se nos va educando aún sin educarnos. Vamos a hablar de esto un poquito más al regreso del corte comercial. En un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, hablando acerca del pudor y la represión en la mujer. Fíjate que esto que comentabas hace un momentito, José Luis, de este miedo que se infunde a las mujeres desde niñas, a propósito de los hombres, pensaba que hay muchas ocasiones, pero de verdad muchas ocasiones, cuando hay una represión, siempre que hay alguna manifestación exagerada de lo que sea, estamos ante una enfermedad. Y lo mismo pasa con la represión. Hay familias que son demasiado abiertas, entre comillas, y bueno, todos se bañan con todos, pueden andar desnudos en la casa porque son familia, entonces a la mamá o al papá no les importa que los vean en ropa interior, los hijos porque son sus hijos, etcétera. Y bueno, aquí ya vamos como entrando más al territorio de la perversión, ¿no? De esta permisividad velada en la inocencia de que es familia. Por otro lado, hay también otro tipo de manifestación muy exagerada, pero de represión. Estas familias que son exageradamente cuidadosas con todo lo que tiene que ver con el pudor y la sexualidad, a un grado ridículo, también las más de las veces están velando una perversión muy fuerte que se maneja dentro de la familia. Quiero decir que incluso en muchas ocasiones son los propios familiares, hermanos, papá, tíos, quienes tienen este contacto sexual, este abuso con las chicas que están en casa. ¿Por qué? Bueno, si nos vamos en esta línea, podríamos encontrarnos que hay una prohibición que puede sonar muy normal a propósito de la mujer, que es: tú no puedes tener novio. ¿Por qué? ¿Por qué no podré tener novio? No, es que es mi hija, y además se hace como una mofa de esto, ¿no? Ay, es que los papás tan celosos, y cuáles son las reglas si quieres salir con mi hija. Regla número 1, no puedes salir con ella. Ja, 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 es que qué papá tan cariñoso, qué papá tan perverso. No, ahí no es nada que tenga que ver con cariño, sino que es esta cosa primitiva de querer reservarla para él, cuando es la hija. Y en muchas ocasiones esto se queda en una seducción velada, como puede ser el no puedes tener novio, el estarla persiguiendo, el estarla celando, o puede llegar incluso también al abuso. Lo digo porque, bueno, muchas personas se van sintiendo encerradas en este tipo de manifestaciones, y muy avergonzadas también. Las chicas que han sufrido de eso, sobre todo en este tipo de familias, lo viven con muchísima vergüenza, como si fuese su culpa. Y no es algo raro, es algo que lamentablemente suele suceder, y que este tipo de organización familiar nos puede servir como un foco rojo para darnos cuenta de que algo anda pasando por ahí. Pero ya para concluir con el tema, pensaría que si bien esta represión se ha difundido tanto en el sexo masculino como en el femenino, sabemos que es mucho más característica en la mujer, y va generando
en la mujer esta sensación de que tiene algo malo en el cuerpo. Por eso decía, ¿por qué todas estas enfermedades que van más pegaditas con el cuerpo, como la anorexia, la bulimia, muchas formas de histeria conversiva, son más comunes en la mujer? Muchas mujeres a lo mejor no desarrollan algo tan florido como estas cosas que he mencionado, pero a lo mejor se quedan con esta clásica idea de que son horribles, por ejemplo, de que no son atractivas, de que no tienen pareja porque no le gustan a nadie, de que no saben cómo hablar a las demás personas. Esto no es más que una manifestación quizás más matizada, otra vez del síntoma, porque lo que a final de cuentas sienten es que tienen algo malo en el cuerpo. Y esto malo que sienten tener en el cuerpo no es más que el deseo. Uh-huh. Se termina sintiendo, es cierto que nos vemos obligados como seres humanos, digamos, a ver algún grado de algo malo en lo sexual o algo de vergüenza en lo sexual, pero solo a cierto nivel. Cuando es tan fuerte, la persona piensa que por el hecho de desear es mala. Ahora, ¿qué es lo que realmente hoy en nuestra sociedad estaría funcionando lejos ya de la cosa primitiva de que la mujer sea para reproducir o que la idea de que una mujer sea o cualquier persona sea tenga muy poca represión, nos habla de que está en una fase más como primitiva de la sexualidad, uh-huh. Y eso es indicio posiblemente de que no es fiel. Eso sí es algo que puede llegar a retumbar en los estándares y en la, digamos, la expectativa hoy de las relaciones humanas. Todo el mundo querría que su pareja fuese fiel. Uh-huh. Y es curioso también porque ahí nos va presentando como si fuera una polaridad, ¿no? Estamos hablando de la represión y del pudor y de cómo obstaculiza todo el asunto del desarrollo y de la vida en sí, ¿no? Y todo lo que nos perjudica realmente. Entonces, inmediatamente nuestra cabeza hace este razonamiento lógico. Entonces, si el pudor está mal, pues entonces lo que no es pudoroso debe de estar bien. Y ahorita es en donde caíste tú con esto, Gaby, de hablar de cómo es una cosa primitiva. No está bien. No tener pudor es no tener represión, es no tener censura, es no tener un psiquismo evolucionado, lo suficientemente evolucionado como para poder tener ese pudor. Acuérdese, nosotros para educarnos nos enfermamos. El educarnos nos enferma. Esto es una cosa que no le podemos dar la vuelta. Si nosotros queremos ser una persona educada, responsable, honrados, nos tenemos que enfermar. No, eso va en contra de todas las leyes naturales existentes, ¿no? No, nosotros, si vemos que podemos sacarle ventaja a alguien y nosotros por respeto, por educación no lo hacemos, estamos yendo en contra de toda la evolución de decir, ahí el ganón es el que agarra primero, ¿no? Por eso de repente escuchamos estas frases que de repente nos parecen muy, realmente hasta como muy desagradables, ¿no? El que agandalla primero agandalla dos veces, ¿no? O el que no tranza no avanza. Y ahí decimos, ¿cómo? Pero luego vemos que las personas que se rigen por ese moto resultan ser increíblemente exitosos en el mundo laboral, ¿no? Y en lo financiero. Y uno podría decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? O sea, si yo me educo, si yo me restrinjo, si yo me guío por esta ley, acabo fregado. Entonces, ¿qué? ¿La ley está mal? No está mal. No se asuste. Estamos todavía por el buen camino. Nos vamos a enfermar por eso, pero es mil veces mejor estar enfermo de eso que de psicópata. ¿Sí ve? Es por mucho, por kilómetros. La angustia es incomparable de una y de otra manera. Nos vamos a enfermar, es un hecho, pero ahí hay una manera de sacarle la vuelta a esa angustia, hay una manera de sacarle la vuelta a esa represión y aún así seguir con una parte digamos, saludable de represión, que sí nos va a enfermar, que sí nos va a hacer sentir angustiados de vez en vez, pero que nos va a permitir vivir muy tranquilos, y es la palabra, es el poder girar nuestras emociones y no actuarlas, sino poderlas nombrar. No nada más decir estoy enojado, ¿no? En voz alta, no, con el deseo. Cuando nosotros vamos pensando con lo sexual, que es en lo que hemos estado desarrollando el tema, cuando nosotros no podemos
no podemos expresar nuestro deseo, estamos totalmente reprimidos y en un pudor que no nos va a dejar vivir. Cuando estamos totalmente laxos de eso, estamos en una situación de libertinaje y de promiscuidad que también seguramente nos va a dejar vivir muy poco. Ahí el asunto es poder disfrutar sin una limitación, digamos, pero tomando otra limitación, ¿no? Por ejemplo, ahí lo tenemos directamente desde nuestra cultura. Está mal tener relaciones todos los días y en todo momento, pero si es tu esposa, ¿no? Entonces, como quiera, ahí es algo que podemos decir, bueno, pero es mi esposo, ¿no? Bueno, pero es mi esposa. Bueno, pero somos novios. Por supuesto que ahí sí se puede. Por supuesto que ahí sí se puede hablar de su deseo. Por supuesto que ahí sí se puede disfrutar como enajenados. ¿Por qué? Porque si no nos damos esas oportunidades, si no están esos espacios, ahí sí nos va a llevar la fregada. Nos va a llevar la fregada si no nos damos esos espacios, pero fíjese cómo son espacios con responsabilidad. Son espacios en donde nosotros ponemos el límite y hasta donde nosotros queremos llegar. Pero nos dejamos llegar más lejos de lo que ese pudor nos puede tener amarrados y realmente amargándonos constantemente. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el programa. El día de mañana vamos a cambiar de tema, así que quédese con nosotros. Por el día de hoy yo me despido. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta mañana.